Bien, bueno, esto era simplemente la presentación. A mí me toca hablar de la primera parte, que es sobre hipotiroidismo, dentro de las dos grandes enfermedades que son más importantes que afectan la tiroides. Imaginemos la charla así, ¿no? Lo que decía recién hace un ratito Juli, como que tratemos de pensar que estamos todos juntos en un mismo lugar, que yo estoy tratando, les explico y los estoy viendo, porque es medio raro hablarle a una pantalla y estar sola. Así que me voy a imaginar como que estamos así y ustedes no tengan miedo en preguntar, como decía Juli, y vamos viendo a lo largo de la charla las dudas que surjan y al final trataré de contestar con las chicas todo lo que vaya surgiendo. Bueno, ¿qué es la tiroides? Esto parece una pregunta muy simple, pero la realidad es que muchos vemos en el consultorio que cuando vienen nos dicen, vengo porque me dijeron que tengo tiroides, quiero saber si tengo tiroides. Y la realidad es que es importante que todos sepamos que todos tenemos tiroides, ¿sí? Es una glándula fundamental para el funcionamiento de todos los sistemas del organismo. Acá les muestro en estas imágenes cómo sería más o menos una glándula tiroides. Tiene una verdadera forma de mariposa, por eso siempre se la representa así. Está en la zona más baja del cuello, de donde está, digamos, la nuez de Adán, está hacia abajo. Tiene dos lóbulos, como ven, que serían las alas de la mariposa, que están unidos por lo que se llama istmo, que muchas veces eso se lee en los informes de las ecografías, y pesa unos 20 gramos. 20 gramos no es nada, si se ponen a pensar, es una nuez, no, es muy, muy pequeñita. Se palpa de esa manera, más o menos como se ve ahí, y en general es normal no palparla. A veces no la palpamos y eso no significa absolutamente nada. A veces se puede palpar, y cuando la palpamos demasiado grande, es que vamos a pedir generalmente una ecografía. Bueno, ¿qué función cumple la tiroides? La función principal es producir las hormonas tiroideas, que son las que van a actuar en los diferentes órganos, ¿no? Estas son la T4, que creo que la conocemos todos, y también está la T3. La realidad es que la glándula produce fundamentalmente T4, ¿sí? Casi todo lo que libera es T4, que es una especie de prohormona. La que actúa en los tejidos es la T3, es decir, la T4 viaja por la sangre, llega a los tejidos, se transforma en T3 y esa es la que produce su efecto final. Y regulan fundamentalmente el metabolismo basal, que tiene que ver con la producción de energía, entre otras cuestiones. Controla, por ejemplo, el desarrollo y crecimiento de los tejidos, el gasto energético y la regulación de la temperatura. Nuestra temperatura basal está controlada por la tiroides, y el funcionamiento de todos los órganos en general. El corazón regula, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco que se llama, también la presión arterial, los músculos, la piel, también influye en el sistema reproductor y digestivo, tiene que ver mucho con el ritmo de la digestión, etc. O sea, tiene influencia en todos los órganos. ¿Y qué pasa con el yodo y la glándula tiroides? Habrán escuchado que tiene que ver con esta glándula, y la realidad es que es esencial para el funcionamiento. ¿Por qué? Porque las hormonas tiroideas tienen en su molécula, están formadas por yodo. Dato, la T4 tiene 4 moléculas, la T3 tiene 3, por eso se llaman así. Y tiene una bomba, la tiroides, que lo que hace es meter el yodo adentro para poder producir las hormonas y de esa manera va funcionando. Es el único órgano que tiene la capacidad de entrar el yodo y almacenarlo. Hay otras glándulas que entran y después se termina eliminando, pero la tiroides tiene esa particularidad, que lo almacena para producir las hormonas tiroideas. Y el tema es que el yodo lo necesitamos de la dieta, o sea, no lo podemos fabricar nosotros. Es por eso que antes, no sé si habrán escuchado alguna vez, existía el bocio endémico, que era el bocio, la glándula tiroides se agrandaba mucho porque en realidad faltaba yodo en la dieta y se producía un agrandamiento de la glándula. Hoy en día, ya desde 1967, tengo ahí anotado, que apareció la ley para iodar la sal. A partir de ese momento, estos problemas empezaron a disminuir. Hoy en día es muy raro encontrar un bocio por falta de yodo, todavía existe, pero es muy raro. Y ahí les puse algunos alimentos que también tienen disponibilidad de yodo, sobre todo los que tienen que ver con los alimentos marinos, las algas, el salmón, camarones, ostras, atún. Después el resto tiene bastante menos, o salvo que vengan fortificados. Pero la sal es lo que fundamentalmente está iodado a la fecha y es lo que nos ha servido para mejorar esto. Bueno, por un lado tenemos el yodo entonces para el funcionamiento, para la producción de las hormonas. Y por otro lado, la glándula tiroides está regulada por otras glándulas que están más arriba, por así decirlo. Entre ellas, la principal es la glándula hipófisis o glándula pituitaria, que está ahí, si ven,
en la base del cerebro, que hay una glándula azul, es bien chiquitita, está situada en la base del cerebro, y la hipófisis modula la producción de hormonas tiroideas y de acuerdo a cómo está funcionando la tiroides, libera en más o en menos la hormona que se llama TSH. Quizá la hayan visto porque es la que habitualmente pedimos nosotros para ver el funcionamiento de la glándula. Es decir, que para evaluar la tiroides nosotros evaluamos una hormona hipofisaria, que es la TSH. La TSH estimula el crecimiento de la tiroides y la producción de glándulas. Como responde a la liberación de las hormonas tiroideas, si faltan hormonas tiroideas, la hipófisis empieza a mandar más señal, libera más hormona. Por eso, en el hipotiroidismo, ustedes verán que la TSH está alta, está más alta que lo habitual. Uno pensaría, en hipo faltan hormonas, tienen que estar bajas. No, acá es al revés, porque la TSH lo que hace es estimula, al faltar hormonas, aumenta. Entonces, es al revés. Después lo van a ver qué pasa en el hipertiroidismo. Y a su vez, la hipófisis está regulada por el hipotálamo, que ya está dentro del encéfalo y manda otro tipo de señales. Pero bueno, esta sería la regulación de la glándula. Ahora vamos a ver cuáles son las disfunciones. Las dos grandes disfunciones sería que la alteración de la tiroides fuese porque o disminuye la producción o la liberación de hormonas o aumenta por alguna otra razón la producción o liberación de estas hormonas T4 y T3. Cuando disminuye la producción se produce el hipotiroidismo, que el hipotiroidismo tiene muchas causas, ¿sí? Hoy en día la principal, la causa más común y de la que más escuchamos hablar es la enfermedad autoinmune, la tiroiditis de Hashimoto que habrán escuchado, o tiroiditis crónica. Es una enfermedad autoinmune justamente, es decir, existen anticuerpos que están en la sangre y son dirigidos específicamente contra la tiroides y la atacan, entre comillas, generando lentamente una inflamación crónica que va destruyendo celulitas de a poco, y con el tiempo, como esas células dejan de funcionar, se produce el hipotiroidismo. Hay gente que tiene anticuerpos altos y tiene la función de la glándula normal, que es lo que se llamaría predisposición a tener la tiroiditis de Hashimoto, que eso se ve. Hay gente que los tiene toda la vida altos, hay gente que no, y en algún momento desarrolla la enfermedad, pero hay gente que no la desarrolla. Digamos, eso genera una predisposición. Y esta enfermedad es crónica, generalmente se da más en mujeres que en hombres, como la mayoría de las enfermedades autoinmunes, entre los 30 y los 60 años, aunque se puede dar a cualquier edad, y es la que tiene cierto tipo de herencia, ¿no? Después también, sí, una cirugía de tiroides, obviamente falta alguna porción o la tiroides entera, hay hipotiroidismo postquirúrgico, también las personas que fueron tratadas con yodo por alguna razón, también posteriormente pueden desarrollar un hipotiroidismo. Y después hay otras causas menos frecuentes, que puede ser por medicaciones, los que toman amiodarona para alguna arritmia, que reciben litio, alguna otra medicación oncológica, o, bueno, ya tenemos causas más congénitas, puede darse en el embarazo de manera transitoria, etc. Entonces, si hablamos de este tiroiditis de Hashimoto o hipotiroidismo crónico, suele ser un fenómeno entonces que se instaura gradualmente. Y podemos hablar de un hipotiroidismo subclínico, que en general es asintomático, que es cuando recién está empezando la alteración, que encontramos la TSH, esa que libera la hipófisis, un poquito elevada, pero generalmente el resto de las hormonas están normales, entonces ahí es nosotros le decimos subclínico. Después está el hipotiroidismo clínico, cuando ya se desarrollan los síntomas. Y por último, en el otro extremo tenemos el coma mixedematoso, que sería un hipotiroidismo grave, que es muy poco frecuente de ver, se da en personas generalmente mayores, que bueno, no tienen acceso a la levotiroxina, que tienen alguna otra enfermedad y puede requerir internación. Es rarísimo, pero este sería el gran espectro clínico del hipotiroidismo. Bueno, y en cuanto a los síntomas y signos, hablamos de que se enlentece todo el metabolismo, ¿no? Porque todo, digamos, baja el metabolismo basal y todo se enlentece. Entonces, vamos a encontrar intolerancia al frío, es algo que ocurre frecuentemente, los pies fríos, las manos frías, cuando todos tienen calor no tiene frío. El cansancio, más de cansancio crónico, la piel seca, uñas quebradizas, caída de pelo, que generalmente es un pelo que se afina, un pelo que está sin brillo, que se empieza a caer pero de forma generalizada. Después también puede haber constipación, porque se enlentece todo, también el tránsito intestinal, incluso a veces hasta baja el apetito, aunque hablamos de que se aumenta de peso, pero en realidad el apetito suele disminuir y todo lo, digamos, el metabolismo intestinal también, y se genera constipación. Puede haber olvidos, depresión, porque hay dificultad para concentrarse, entonces puede haber síntomas similares a esto. Y está también el aumento de peso,
que digamos, es muy común decir que uno aumenta de peso porque tiene problemas de tiroides, pero la realidad es que el aumento de peso no suele ser más que unos kilos. En algunos lugares dice hasta un 10%, me parece un poco mucho, pero en realidad sí es importante saber que se aumenta de peso porque justamente baja el metabolismo, entonces digamos, no quemamos tanto las calorías. Por otro lado también hay retención de líquidos, entonces bueno, esta suma por eso son algunos kilos que hacen que aumentemos de peso, pero se supone que al comenzar el tratamiento con la hormona, ese peso se debería volver al basal. El resto será un aumento de peso por otras causas. Bueno, acá les marqué otras tantos signos y síntomas. A nivel cardíaco baja la frecuencia cardíaca, puede llegar a aumentar un poquito la presión arterial, eleva el colesterol, puede dar irregularidades menstruales en las mujeres, lo cual llevaría a infertilidad, por eso es muy importante controlar la función tiroidea durante el embarazo, debilidad muscular, calambres, bueno, entre otras cosas más. Pero como ven, son bastante inespecíficos los síntomas y muy variables. Algunas personas pueden tener una cosa, otras pueden tener otra, pero la realidad es que son todos signos y síntomas muy inespecíficos. Se pueden dar por cualquier otra cosa y no solamente por la tiroides. Así que es importante, ante la presencia de varios de estos, consultar. Y bueno, como les decía, que suele ser una enfermedad crónica, o sea, muchas veces preguntan si esto en algún momento va a pasar. La realidad es que algunos casos son transitorios, o los que fueron leves, que por ahí fueron y vinieron, pero generalmente, como les decía, si esta destrucción de la glándula se instaura paulatinamente, en algún momento esa destrucción no vuelve para atrás. Entonces pasa a ser un daño permanente de la glándula y requiere reemplazo de forma permanente con la hormona. Bueno, vamos al diagnóstico. El diagnóstico es clínico y por examen de sangre. O sea, clínico quiere decir por los signos, los síntomas, y nosotros vemos la historia que nos cuentan y el examen físico. Y el examen de sangre es donde nosotros vamos a evaluar estas hormonas que vengo comentando. En el laboratorio vamos a medir entonces, repito, la TSH, que es la tirotrofina que viene de la hipófisis. Esa es la que nos va a determinar si hay o no hipotiroidismo, ¿sí? La TSH más de 4.5, más o menos el límite, ahí nosotros vemos, evaluamos si hay que repetir probablemente el examen, porque quizás estemos frente a lo que les decía, un hipotiroidismo subclínico, que hay que ver si lo tratamos o no. Y la TSH en general, más de 10, habitualmente ya iniciamos el tratamiento. Y después podemos pedir también anticuerpos, como puse ahí, que son esos anticuerpos que atacan la tiroides, que son los ATPO, antitiroperoxidasa, y ATG, antitiroglobulina, sobre todo el ATPO, que en general en estos casos están positivos. ¿Qué pasa con la ecografía? Sepan que la ecografía no se pide de rutina y no sirve para el diagnóstico de hipotiroidismo. Hay algunas cuestiones que se ven de una tiroiditis crónica, pero a nosotros no nos suma tanto para el diagnóstico. La ecografía en general la pedimos solamente si encontramos algo al hacer el examen físico, algún nódulo o algo que nos llama la atención, o una tiroides muy agrandada, ahí pedimos la ecografía. Pero si a ustedes no le pidieron ecografía y les dijeron que el examen físico es normal, quédense tranquilos que no es necesario pedirla para el diagnóstico ni para el seguimiento. Bueno, pasamos al tratamiento. El tratamiento se hace con reemplazo hormonal, ¿sí? Es una hormona que falta, damos una hormona. La pastilla tiene la hormona, que se llama levotiroxina sódica. Menciono esto sódica porque nos han preguntado si produce hipertensión por tomar levotiroxina para los que tienen hipertensión, y no, tiene una cantidad de sodio muy chiquitita, así que no le eleva la presión. No tiene otros efectos adversos, solamente hay que reemplazarla y nada más, digamos. También existe la T3, que no es algo que usemos habitualmente, pero existe, la menciono. La dosis nosotros la determinamos de acuerdo al peso de la persona, de acuerdo a la edad, de acuerdo si tiene alguna enfermedad cardíaca, por ejemplo. A veces la empezamos de a poco y a veces la damos directamente, con la dosis completa. Se toman ayuno, ahora vamos a ver bien, todos los días, y nosotros vamos a ir controlando los niveles, inicialmente cada 2-3 meses, después cada 6, y si está todo súper bien y estable, se puede hacer controles anuales. Y una vez que está con el reemplazo, seguimos así. Ahora, seguramente varios han tenido algún problema con la toma, o no se llega a la dosis adecuada, o sí algún síntoma dando vueltas y no mejora, a pesar de que estamos con la dosis de levotiroxina y la tomamos todos los días. Pero bueno, a no desesperar, porque realmente hasta la mitad de los pacientes, de las personas que toman levo, no tienen respuesta, ya sea por el laboratorio o clínica, sus síntomas, con la dosis de referencia. Entonces, siempre si persisten o los síntomas vuelven o si se agregan otros medicamentos,
que ustedes no saben cómo tomar, el calcio, el hierro, algún antiácido, por ejemplo, o, bueno, por alguna razón se abandonó el tratamiento, se quedaron sin medicación o lo que sea, o quedaron embarazadas. En el caso de las mujeres, es importante que consulten para ver qué está pasando. Primero, cuando estamos tomando la levo, hay que pensar que no haya una pseudo mala absorción. ¿Qué es esto? Es cuando, digamos, por alguna razón no se está tomando bien la levotiroxina, o porque me olvido un par de veces por semana y no me doy cuenta, o porque cambié la marca, porque no la conseguí, y voy y vengo con la marca, por ejemplo. Entonces, siempre vamos a mirar. Primero si hay olvidos, ¿sí? O sea, si tenés mal el perfil de la tiroides, capaz que es porque te estás olvidando de tomar alguna dosis de levo. Si hay interferencia con alimentos, que esto también es importante, si hay interferencia con otras medicaciones, y desde ya, sos mujer, ahora hay que ver si no estés embarazada. Les muestro esto porque si por ahí ustedes entienden, vamos a entender bien por qué nosotros insistimos tanto y que hay que esperar media hora por lo menos para desayunar. Cuando entra la levo al sistema digestivo, pasa al estómago. En el estómago está por lo menos media hora para disolverse y recién pasar al intestino, que es donde se va a absorber. En el estómago, para poder disolverse bien y quedar disponible, tiene que tener un pH bien ácido. Un pH acá dice similar a menos a 2.4, que eso es bien ácido. Recién ahí se disuelve en un 85%. Entonces, si nosotros le damos esa media hora mínimo, le estamos dando la chance de que se absorba correctamente. Por eso nosotros insistimos tanto en esta media hora. Algunos tips para la toma correcta, que no somos tan taxativos, ahora vemos por qué, pero en general, si uno espera una hora para el desayuno, eso sería lo ideal, ¿sí? O sea, ahí nos garantizamos que la pastilla se disolvió correctamente. También se puede esperar media hora, que sería lo mínimo que les vamos a pedir. Y después, la gente que no puede a la mañana, por la causa que sea, se puede tomar antes de irnos a dormir, pero tiene que haber pasado por lo menos 2 a 3 horas desde la cena, o sea, con estómago vacío. Después, cuando lo tomamos a la mañana, siempre tenemos que tener en cuenta que tiene que estar alejado de otras medicaciones. Ahora vemos bien cuáles. Algunas una hora está bien y otras necesitan más tiempo. Evitar los jugos exprimidos enseguida de la levo, tomarla siempre con agua y, bueno, no abusar con las fibras en el desayuno, que eso ahora vemos un poquito más. Entonces, a nivel del estómago, ¿cuáles son las medicaciones que tengo que evitar tomar con la levo? Los protectores gástricos, los antiácidos, el omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, porque suben el pH, como les decía, entonces no se puede disolver la pastilla. El calcio, que se pega a la levotiroxina y no la deja disolverse, también ocurre en el estómago. O sea, estas dos medicaciones sí es fundamental que estén por lo menos 3 horas separadas de la levo, en general, ¿sí? Qué sé yo, por ejemplo, el calcio se puede tomar dependiendo cuál, con las comidas o lejos de las comidas lo dejamos para la tarde, y los protectores por ahí se pueden tomar de noche o antes del almuerzo con estómago vacío, y la levo la tomamos a la mañana, por ejemplo. Y después en el intestino interfieren el hierro, que también hay que tomarlo separado por lo menos 3 horas, los jugos exprimidos, que también, si bien son ácidos, pensemos que tienen otros componentes que hacen que la levo no se absorba bien, así que tratar de alejarlos de la levo. Y después están todo lo que tenga demasiada fibra, mucho salvado, el café y la soja, también es como que hacen que secuestran la levotiroxina y no dejan que se absorba. Acá una salvedad, porque en realidad, si uno está tomando la levo, desayuna con fibra, porque está haciendo una dieta adecuada, balanceada, sana, y tiene bien sus valores de levotiroxina y se siente bien, no le vamos a decir que deje la fibra, ¿sí? Esto es muy relativo. Esto es para las personas que cuesta que absorban, que tienen valores variables. Entonces nosotros le damos todas las pautas, pero va a depender después de cada uno cómo responda a la dosis de la levotiroxina. Bueno, y esto ya estamos en el final. Esto sería como una especie de autoexamen que les dejo, si quieren hacerlo ahora rápidamente, si tienen una vista de Lindsay rápida, o le pueden sacar una foto y lo hacen tranquilos después, como para ver si tienen síntomas de hipotiroidismo. Como dije, son bastante frecuentes e inespecíficos, pero bueno, si uno tiene de todas estas por lo menos 5 preguntas positivas, quizá quiera decir que haya algún síntoma de hipotiroidismo y haya que consultar. Desde ya tienen 2 o 3, lo mismo, nunca viene mal, hacemos un control y vemos. Bueno, creo que aquí estamos y ya estamos para las preguntas.